¿Cómo es la recuperación de una mastopexia con prótesis? Bueno, es muy parecida a la cirugía del aumento de mama. En general, los pacientes suelen quedarse como mucho noche ingresados. Hay pacientes que se pueden ir el mismo día para casa. No utilizamos drenajes y durante la primera semana el paciente puede hacer actividades de la vida cotidiana, salvo cargar grandes pesos y hacer esfuerzos para evitar o reducir el riesgo de sangrados o de hematomas. Aparte, durante esa primera semana no requiere cuidado de heridas. Al acabar la cirugía colocamos un pegamento en la piel que se llama cianocrilato, que lo que actúa es como un aislante y bactericida, de manera que no requiere que se hagan curas durante la primera semana. Simplemente es mantener ese pegamento para piel durante la primera semana junto con un esparadrapo que colocamos para mayor protección. Durante esa primera semana se pueden hacer actividades de la vida cotidiana. Pacientes que tengan un trabajo que no requiera gran esfuerzo físico pueden seguir trabajando. Pacientes que requieran trabajadores manuales, que tengan que estar moviendo los brazos, sí que les pedimos entre 1 o 2 semanas generalmente de descanso. Cuando llegáis a la revisión, que suele ser entre el día 5 y el día 8 de la cirugía, quitamos los apósitos que hay y al retirar los apósitos se retira este pegamento cianocrilato que se pone sobre la cicatriz. A partir de ahí, generalmente los cuidados que indicamos es durante las próximas 3 semanas lavado de las heridas con gel. Además del lavado de las heridas con gel, durante esas 3 semanas indicamos aplicar generalmente una pomada antibiótica para disminuir el riesgo de infección en heridas que pudieran no estar 100% cerradas. En la segunda revisión, que es la revisión del mes, ya generalmente empezamos con el cuidado de la maduración de la cicatriz y depende del caso, pero generalmente a los pacientes indicamos la aplicación de cremas de gel de silicona o apósitos de silicona para disminuir el riesgo de cicatriz hipertrófica. Durante esos primeros meses, como en cualquier cicatriz, las cicatrices van a estar rojas, van a pasar por periodos de mayor eritema, de mayor color rojo, de menos color rojo y poquito a poquito en el proceso de maduración de cicatriz y remodelación se va consiguiendo el resultado definitivo que suele verse cerca del año, aunque la cicatriz pasados los 12 meses incluso sigue mejorando.